¿Cómo lo veis? ¿Se ve pequeñito? Os lo aumento un poco, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí, aumentalo un poquito, sí. Más. A ver, ahí. ¿Ahí mejor? Sí, mejor, mejor. Vale, bueno, voy a tener que ir moviendo. Vale, pues a las encuestas las denominamos encuestas para el registro de centros ecuestres con actividades o intervenciones dirigidas a personas con discapacidad o necesidad específica de apoyo. Esto era para no vincularlo además directamente solo a las personas sin discapacidad, sino que sabemos que nosotros atendemos a un rango más amplio de personas con otro tipo de necesidades. Entonces, del total al final de, bueno, hicimos, por cierto, nosotros desde la federación no tenemos un registro de todos los clubes y centros de ecuestres, vamos, o escuelas ecuestres o como las queráis denominar, sino que esos registros los tienen desde las autonómicas. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es nosotros derivar la solicitud a las 17 federaciones autonómicas y que las autonómicas fuesen las que distribuían esas encuestas a los registros que ellos tienen. Nosotros tenemos un registro de centros educativos, es decir, donde se están haciendo los técnicos deportivos, y de comités organizadores, que son los que organizan concursos a nivel nacional. Entonces, distribuimos las encuestas a esos dos registros que tenemos y el resto se lo derivamos a las federaciones autonómicas. Esto quiere decir que al final, bueno, dependíamos un poco del bueno, de que las propias autonómicas quisieran distribuirlo o no. Ha habido algunas que se han implicado más, esto siempre pasa, y otras menos. Entonces, bueno, pues al final yo lo he intentado por todas las vías posibles, como os digo, con este registro de comités organizadores y de centros educativos. Por otro lado, a las autonómicas, después con los grupos que tengo todo. He hablado directamente con centros de terapias que conocía porque no habían hecho la encuesta. Entonces, bueno, creemos en realidad que la encuesta ha sido respondida, yo calculo que ni siquiera por el 50% de los centros, estoy hablando solo de los centros que tienen atención a personas con discapacidad, que yo creo que no ha llegado ni al 50%, pero aún así, bueno, sacamos unos datos muy valiosos porque muchas veces con ese 40 o 50 ya sacamos una lectura un poco más clara de la situación que puede haber. Entonces, en total recibimos 115 encuestas. Y ves un poco en las federaciones donde más se ha respondido, que es Andalucía, perdón, Cataluña y Madrid, que coincide con aquellas que tienen más servicios, más atención a personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo. Esto era para ver un poco si se correspondía con las federaciones autonómicas. Hay tres que no están adheridas a las federaciones territoriales porque son centros directamente de intervenciones y a lo mejor no están federados con sus autonómicas, vamos. Y de las 115, 86 tienen atención para personas con discapacidad. Entonces, el resto de la encuesta ya se va a centrar en estas 86. Vale. Ya simplemente con esos datos vemos que, como os decía, donde se centra la mayor parte de la actividad dirigida a personas con discapacidad es en Cataluña, en Andalucía y en Madrid, siendo mayor, bueno, solo estas tres acumulan el 63% de los centros. Y de ellas destaca Cataluña con un 26% de los centros. Es curioso porque aunque Cataluña tiene el mayor porcentaje de centros, no tiene el mayor número de usuarios. Esto vais a ver que luego se da la vuelta a esta cifra. Dividiendo un poco para identificar cuántos centros tenían atención a nivel de ocio o deporte y cuántos centros tenían intervenciones asistidas con caballos, vemos que de los 86, 17 tienen actividades dirigidas a ocio y deporte, 19 a intervenciones asistidas con caballos y 50 tienen ambas actividades. Entonces, si volcásemos este 50, ya que hacen ambas, las volcásemos en ocio y en intervenciones, veríamos que hay en España, con los datos que tenemos, tendríamos 65 centros que hacen actividad de ocio y deporte para personas con discapacidad y 67 centros que hacen
que tienen servicios de atención de intervenciones asistidas con caballos. Vale, nos vamos al siguiente. Si voy muy rápido, lo que sea, me lo decís, ¿eh? Vale, centrándonos en el número de usuarios, hemos registrado que hay 1.989 usuarios. Y aquí es donde os decía que da un poco la vuelta a la cosa. A pesar de que Cataluña concentra el mayor número de centros, Madrid aglutina el mayor número de usuarios, con 633 de los 1.989. Veréis que de estos 1.900, los resultados que nos salen son 503 en ocio y deporte y 1.706 en terapia. Y veréis que al sumarlos no coincide. Yo creo que, bueno, vemos que hay centros que cuando les mandábamos desglosar en ocio y en deporte, no coincidían la cantidad con la cantidad total, y creemos que es un poco porque hay chicos o chicas o adultos, vamos, que están haciendo ambas actividades. Entonces, a la hora de contemplarlo, pues figuraban en ambos apartados. Pero bueno, nada, pues eso, que más o menos sobre los 2.000 usuarios y divididos, veis que hay casi, bueno, una mayor cantidad en terapia que en deporte. Esto era un poco lo que os comentaba, los 1.800 personas, vale, esto ya os lo he comentado. Vale, ahora entraríamos en la parte de lo que es ocio y deporte. Dentro de la parte de ocio y deporte les preguntamos qué actividades realizaban más comúnmente, y de los centros nos han respondido que la actividad que más se realiza, que con más frecuencia se realiza, es la equitación de base, después seguida de la doma adaptada, a continuación de ponis, de otras actividades y por último de salto. Dentro de otras actividades, sobre todo, contestaba mucho de pues, rutas, volteo, creo que lo tengo por aquí anotado. A ver. Bueno, si no está aquí, creo que está luego al final, pero bueno, sobre todo a nivel de rutas, paseo, volteo, hay algún sitio que contestaba trek, ride, bueno, diverso, vamos. Pero sobre todo, como veis, equitación de base, doma adaptada y ponis. En cuanto a los profesionales dedicados a la parte de ocio y deporte, se concentra mayormente en técnicos deportivos de nivel 1, con un 49%, después seguido de monitores, de un 28%, perdón, sí, de monitores y de otros. Cuando responden otros, yo creo muchas veces ahí es que no se daban cuenta, pero bueno, cuando nos respondían otros, después empezaban a meter profesionales más del área de las intervenciones, metían a fisios, metían a psicólogos. Entonces, bueno, creemos que este 30 realmente no es tan real, sino que, bueno, los tienen un poco para, no que trabajaban directamente, sino como profesionales de apoyo. Pero bueno, como veis, sobre todo más técnicos deportivos de nivel 1 y 2 y monitores. Y después, vale, ya nos meteríamos ahora en la parte de intervenciones asistidas con caballos, y les dimos a elegir entre 4 posibilidades, o bien que tenían actividades dentro de las enmarcadas como ciencias de la salud, o bien actividades dentro de las ciencias sociales y educativas, o bien que realizaban ambas o otras. Dentro de las actividades, esperar que voy aquí a mirarlo, perdonad. Vale, dentro de las actividades de ciencias de la salud, como veis aquí, no sé si veis el puntero, pero bueno, como veis aquí, incluíamos aquellas que están en las que intervienen profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología clínica o general sanitaria, logopedia, enfermería o medicina. Y dentro de las ciencias sociales y educativas, psicología, educación social, trabajo social, pedagogía, magisterio, etcétera. ¿Vale? Entonces, volvemos arriba. Vale, aquí. Entonces, a la hora de preguntarles por este desglose, ¿no?, de qué tipo de intervenciones realizaban, como veis, el 35% realizaba ambas, perdón, el 48%, que son 35 de los centros que han respondido, realizaban ambas, un 28% realizaba actividades dentro de las ciencias de la salud, un 17% de las ciencias sociales y un 7% otras. En cuanto a profesionales, y esto es muy interesante,
lo dividimos por profesionales. Lo que sí es verdad es que no le pedimos el número de profesionales de cada una de esas áreas, sino que les pedimos qué profesionales estaban interviniendo. Entonces esto no refleja el número total de profesionales, sino el número de figuras de profesionales. Me voy mejor aquí al gráfico. Y es curioso, como dentro de las intervenciones, el profesional más común es el técnico deportivo. Esto es llamativo. Después nos iríamos ya al fisioterapeuta, que está en un 13% de las intervenciones, el psicólogo en un 11%, los voluntarios, que irían antes incluso, un 13%, y luego que yo creo que ya nos vamos a auxiliares un 8%, terapeutas ocupacionales un 7%, educadores sociales un 6%, magisterio un 5%, trabajador social 4%, veterinario otros 3%, veterinario 2%, CAFAZ 2%, bueno, logo, medicina, enfermería iría un poco detrás. Yo aquí lo que más me llama la atención es lo que os decía, que dentro de las intervenciones, el profesional más común es el técnico deportivo. ¿Puedo hacer una Después, pregunta? sí, claro. ¿Puede ser que haya más técnicos deportivos en este resumen porque la mayor parte de las encuestas venían a través de los centros hípicos? No, yo no lo creo. Yo creo que al final lo que pasa es que, claro, la figura del técnico deportivo se reúne en una única figura, mientras que el resto de profesionales los tenemos desglosados. Si comparásemos técnicos deportivos con el resto de Con profesionales, la suma, sanitarios, educativos y todo, la suma, claro, sería muy claro. diferente, pero al dejarlos solo en un bloque y el resto todo dividirlos, la comparativa sale que la mayor figura es el técnico deportivo. También es bueno saber que dentro de las intervenciones está incluida la figura, porque al final sabemos que es importante que esté, que al final son los profesionales que tienen que estar ahí para dar apoyo para ciertas cuestiones y que es interesante que así sea. Pero más que por lo que decías, Georgina, yo creo que es por esto que digo, por tenerlos aunados en un único bloque en comparación con el resto. Después preguntamos también un poco por la estructura que se tenía creada. Como sabemos que existen diferentes opciones, pues lo dividimos entre más o menos las posibilidades que tenemos un poco identificadas. Entonces, dentro de esas dimos 5, creo que son, que serían aquellas que están integradas dentro de un centro ecuestre, o sea, que las propias sesiones o que las propias intervenciones están integradas dentro del propio centro ecuestre y que son ellos los que contratan a personal o bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia. Después, otra figura sería una entidad externa, bien sea una empresa, una asociación, una fundación, que crea un convenio con un centro ecuestre de cesión de instalaciones, de alquiler, del tipo que sea. Después, que el propio centro haya creado un apartado de, pues, o una asociación o una fundación, y ahí es donde deriva toda la parte de intervenciones. Y por último, que el propio centro de intervenciones asistidas con caballos tenga sus propias instalaciones y otras, vamos. Entonces, de los centros todos que tenían intervenciones, como veis, la figura más común es la del centro que contrata a los propios profesionales, bien sea por cuenta ajena o propia, que sería en un 46% de los casos, seguido de las entidades que son entidades externas y que establecen un convenio con los centros ecuestres, que esto sería en un 29% de los casos. Luego las instalaciones que tienen los centros o las intervenciones que tienen sus propias instalaciones, que son un 16%, y luego aquellos centros que han creado su propia asociación o fundación, que sería un 9% de los casos. Y ya por último, preguntamos sobre el tema de los equinos. Entonces, lo que vemos es que actualmente tenemos aproximadamente no, 400, creo que salen 400 y poco equinos dentro de las intervenciones, y a la hora de mandárselos desglosar veis que hay una mayor cantidad de caballos que de ponis. Es verdad que hay muchos que les pedíamos que desglosasen y no lo hacían, entonces
no sabemos exactamente si realmente, yo creo que habría una mayor cantidad, bueno, que esta cifra estaría un poco más dividida y que habría un trasvase de datos de los que están en caballos que también serían ponis. Pero bueno, lo importante es la cifra total, que nos salen aproximadamente unos 400 caballos. Y después preguntábamos también si el uso de esos caballos era exclusivo o eran caballos que también estaban en otro tipo de, pues en la parte deportiva, en la parte de ocio, haciendo otro tipo de actividades. Y como veis, la mayor parte nos dice que efectivamente que no son de uso exclusivo, sino que están también en la propia escuela o en el propio club. Y algunos nos decían que algunos caballos sí y otros no, y lo menos frecuente es que sean totalmente exclusivos de las intervenciones. Y nada, estas son un poco las conclusiones. Voy a bajarlo un poco y si no os las digo, pero bueno, nos vamos a las conclusiones generales y lo que hemos hecho es dividirlo por pues bueno, resultados un poco sobre centros y actividades, sobre alumnado y sobre profesorado, bueno, perdón, alumnado y usuarios, sobre profesorado y sobre equinos. Entonces, en cuanto, son cosas que ya os he ido comentando, pero bueno, en cuanto a resultados sobre centros y actividades, como os decía, al final tenemos registrados 86 centros ecuestres que realizan o bien actividades de ocio y deporte o bien intervenciones asistidas por caballos o equinos. Por otro lado, que los centros donde se aglutina un mayor número de centros es en Andalucía, Cataluña y Madrid, con un 63% total. Siendo Cataluña la que posee un mayor número de centros, con un 26%, pero sin embargo, como os decía, es Madrid la que tiene un mayor número de usuarios, con 633 usuarios, que son el 32% de los usuarios totales que hemos llegado a registrar. De los 86 centros, 17 realizan actividades de ocio y deporte, 19 intervenciones asistidas con caballos y 50 realizan ambas actividades. Entonces, como os decía, si trasvasamos esos datos, nos saldrían 65 centros que realizan actividades de ocio y deporte y 67 que realizan intervenciones. Dentro de las actividades de ocio y deporte, la actividad más común es equitación de base y la doma adaptada, seguida de ponis, salto y otras. Aquí sale lo que os decía. Dentro de otras, lo más común son rotas a caballo, talleres de manejo, juegos a caballo, volteo y coaching. Y después, dentro de las intervenciones, el total de los centros evaluados, el 28% realizan intervenciones de las ciencias de la salud, el 17% del ámbito de las ciencias sociales y el 48% realiza ambas actividades. Perdón, la estructura creada, la más común, como os decía, son centros que tienen integrada la actividad y que contratan a personal ajeno por cuenta ajena o por cuenta propia, en un 46%, seguido de aquellos que establecen un convenio con el propio centro y después de aquellos que tienen, bueno, que tienen sus propias instalaciones o que el propio centro crea pues una asociación, una fundación. Después, en cuanto a alumnado o usuarios, lo más importante es que hemos sacado un número total de 1.989 personas, de ellas 503 realizan deporte y 1.706 realizan intervenciones asistidas con caballos. Y por último, en cuanto a profesionales, en cuanto a equinos, el profesional más común, como os decía, es el técnico deportivo de nivel 1 o 2, esto hablando de la parte de ocio y deporte, seguido del monitor y del técnico deportivo de nivel 3. Y en cuanto a la parte de intervenciones asistidas con caballos, el que es con mayor frecuencia aparece es el técnico deportivo, seguido de fisioterapeutas, voluntarios, psicólogos, auxiliares, terapeuta ocupacional, educador social, magisterio, pedagogo, trabajador social, integrador social, logopeda y veterinario. Y profesionales de la actividad física y el deporte, médico y enfermero, en ese orden sería. Y después, en cuanto a equinos, como os decía, tenemos un registro total de 402 equinos que están integrados en las intervenciones y que solo el 25% tienen una dedicación exclusiva, mientras que un 43% no la tienen y el 32% está entre ambas actividades. Nada, esto sería un poco lo que es la encuesta. Perdón, que voy a dejar de compartir. Vale. Esto sería lo que es un poco los resultados de la encuesta. No sé, y creo que las conclusiones a lo mejor deberíamos sacarlas entre todos, pero bueno.
A mí, aunque probablemente, como os digo, yo creo que falta un gran número de centros, sobre todo de intervenciones, creo que esto ha sucedido porque al final, claro, como os decía, el filtro va pasando desde Federación Española a las autonómicas, de las autonómicas a los centros, y luego los propios centros que quieren hacerlo, o si no que lo deriven a las entidades que tienen haciendo la parte de intervenciones. Entonces, creemos que al final no ha llegado ni al 50%, pero es verdad que ya nos da unos datos de los que podemos partir y que son muy interesantes. La idea con esto, y que en el sentido en el que al menos a mí me gustaría trabajar con Federación, es, pues como os decía, el entender que todos los profesionales que tenemos trabajando deben tener al final una parte de conocimientos en el área ecuestre y que quizá Federación es la entidad que de alguna manera podía trabajar en esta dirección. Entonces, podríamos crear lo que llamaríamos un registro único. Está claro, perdón, está claro que no podemos obligar a nada de esto, sino que lo que tenemos que buscar es lo contrario, que sean los centros los que al final quieren adherirse a este registro que queramos crear de alguna manera, ¿no? Porque les interese, porque al final sea una manera en la que estén identificados y catalogados, o en el que podamos crear un sistema tipo, yo no sé si conocéis el sistema, por ejemplo, que se lleva a nivel de homologación de centros, que es con el sistema de estribos, pero que a lo mejor se podría crear algún tipo de sistema de estas características que no se llamase homologación, pero sí que en el que diésemos, en función de una serie de características, pues una serie de categorización de los centros, en el que en función de el tipo de profesionales que tengan, el tipo de caballos que tengan, las formaciones que tengan esos profesionales y todo, pues podamos crear pues, un registro con una serie de identificaciones. Eso sería en la dirección en la que a mí me gustaría trabajar, que no sé si os parece adecuado, no sé si os parece un disparate, si lo veis que sería bueno, si creéis que no es lógico que en la federación, aquí sí que me gustaría un poco tener un poco feedback de lo que os parece, uno, lo que os traslada o lo que os produce el resultado de las encuestas, y dos, qué opináis quizá de esta vía que podamos utilizar para, no digo regular, porque, perdón, y ya me callo. Lo que sí creo que es importante es que Federación no se puede meter en el tema de la regulación de los profesionales en cuanto a la parte que hablamos más formativa del área de las ciencias de la salud, las ciencias sociales, educativas, porque eso no le compete a la Federación. Eso le compete, lo tendrá que hacer, tendremos que ir por la vía ya de educación o de otro tipo. Pero a Federación sí que le compete la parte, como os decía, de los equinos, de los centros ecuestres y de la formación ecuestre que deben tener los profesionales que están trabajando en el área de las intervenciones. Entonces yo creo que esa es la vía por la que tenemos que ir, pero nunca por la vía de regular profesionales, sino actividades y centros.